Recording in progress. Entonces ya cargada la geometría, las capas, definido ya los materiales y asignado los materiales a cada una de las capas. Habíamos hecho correr el software para presa vacía, donde habíamos obtenido los factores de seguridad, ¿no? Mínimos para la presa. Y bueno, dentro de las comprobaciones que se deben realizar son para presa vacía, presa llena y descenso rápido, ¿no? Entonces vamos a volver a hacer correr. Si el filtro se encuentra ubicado en esta disposición, entonces en este sentido aquí se encuentra el embalse, ¿no? Este es el embalse. Este es el embalse. Esto de aquí es aguas arriba. Y esto de aquí es aguas abajo. ¿Ya? De esa forma vamos a guardar o sobreescribir las corridas o los cálculos que vamos a realizar. ¿Ya? Regresamos archivo CFAS. Ya teníamos guardado presa vacía, aguas arriba. Ya vamos a guardar, vamos a sobreescribir. Para que sea presa vacía, aguas arriba, es aquí donde tiene que estar nuestra grilla, ¿no? Entonces, venimos a Analyze Project Settings y está bien, de derecha, y ponemos autogrilla, y ya está habilitada esta grilla para esta grilla se ha habilitado para aguas arriba, ¿no? Entonces lo siguiente solamente es darle hacer correr el análisis, ¿no? Análisis, sí. Análisis, interpretación. Y bueno, habíamos visto que ese es el factor de seguridad de talud aguas arriba, el mínimo, porque si, bueno, podemos ver que en otras secciones el factor de seguridad es mayor, ¿no? .5, 2.5, 3, 4, ¿no? 2.24 es el factor de seguridad mínimo para el talud aguas arriba. En ese sentido, este sería el factor mínimo. Pero como les decía, este está al extremo de nuestra grilla. De repente conviene que nuestra grilla no esté ubicada en esta sección, ¿no? Pues, tendríamos que medir nuestra grilla un poco más arriba. Guardar esta grilla y darle el cálculo, ¿no?
Vamos a ver si se disminuye. Estaba con 2.24, casi al borde de nuestra grilla, ¿no? Casi, ¿no? Lo mismo, ¿no? Pero está al centro ahora. Con mayor seguridad podemos asumir ese valor, ¿no? Entonces este es el factor de seguridad, el talud aguas arriba para presa vacía, 2.24, ¿no? Pueden registrarlo, ese valor, ¿no? Añadir un software en Excel, podemos poner los valores 2.25. En el caso de presa vacía, sigue, colocamos arriba. Y talud aguas abajo. Para presa vacía, el talud aguas arriba, tenemos 2.255, ¿no? El factor de seguridad. Vamos a guardar de nuevo, lo guardamos esto. Archivo, guardar como. Ahora colocamos con otro nombre, presa aguas abajo. Guardamos. En el análisis colocamos el sentido, derecha e izquierda. La grilla la generamos, la seleccionamos y calculamos, ¿no? Análisis, interpretación. Y el talud abajo, presa vacía, es 1.995. Factor de seguridad, ¿no? De igual manera, pueden ver que es el mínimo. Para otros círculos, otros centros y otros círculos de falla, los factores de seguridad son mayores. Entonces, lo que hace el software es buscar entre todos el menor o el mínimo factor de seguridad, ¿no? Una pregunta. Sí. Si el factor de seguridad es mayor a lo que se requiere, ¿podemos disminuir los taludes? Sí, sí. En realidad, si disminuyes la pendiente, lo haces más voluminoso, más estable. Lo que tú quieres es reducir, o tu objetivo es reducir la cantidad de material para minimizar el costo del cuerpo de la presa, la construcción del cuerpo de la presa. Entonces, para minimizar la cantidad de material, tendrías que aumentar los taludes, la relación horizontal vertical, no, perdón, aumentar la pendiente, ¿no? Aumentas la pendiente y ahí se va a reducir el factor de seguridad, ¿no? Pero esto tienen que considerar que el análisis, según las tablas recomendadas en las que se les ha expuesto, ¿ven? Para, según, bueno, estos factores de seguridad, ¿no? Dependiendo de el tipo de análisis que se está realizando, si es en base lleno, si es con sismo o si es sin sismo, y si el tipo de presa y la finalidad de la presa, ¿no? Las tablas que se les ha
proporcional. Entonces, ya tenemos este análisis de presa vacía. Lo siguiente va a ser realizar ya hemos hecho presa vacía. Lo siguiente es analizar con presa llena, ¿no? Para esto, lo que tenemos que realizar es añadir la línea del flujo del agua, de la línea de los niveles del embalse, ¿no? Vamos a contornos, vamos a añadir la superficie del agua. Vamos a software, guardamos esto, vamos a guardar como podemos poner con el nombre de presa llena. Aguas abajo, lo mantenemos en aguas abajo. Y nos vamos a añadir la tabla de las superficies del agua, ¿no? Para esto tenemos las coordenadas de los niveles, ¿no? La superficie del agua va a pasar por, bueno, va a tener aquí los niveles del embalse, estos son 6. Va a tener los niveles de la superficie del embalse. Y vamos a hacer una línea a través del filtro, por donde se supone que si hay filtraciones, el filtro realiza el desagüe, ¿no? Entonces, con estos niveles, podemos empezar con este valor. Podemos empezar con este valor, esta cuota correspondiente. ¿Del agua? Sí, del nivel del agua. ¿Pueden repetir esa parte, por favor? Sí, ese es el nivel del agua. Lo que vamos a hacer es introducir las cotas, ¿no? De esta manera, a ver. Vamos a contornos, añadir tabla. A ver, contornos, añadir tabla. Ya se ha habilitado la cruceta. Entonces empezamos con las coordenadas. No podemos empezar de la misma manera que hemos seleccionado las capas. Introducir las coordenadas. Podemos empezar de aquí si gustan. Ahí, ahí, y de aquí viene al nivel de la superficie del agua. Ahí. De aquí viene hasta el valor de 136. Vamos a poner el valor 136,36. Le damos ahí. De aquí viene ahí. Ahí. Cerramos el embalse. Pero no solamente cerramos el embalse, sino que también regresamos para cerrar esa capa, ¿no? Ya se ha cerrado y nos sale una ventana. Esta ventana, fíjense aquí, ya está asignada la superficie. Esto de aquí con rojo. Y nos pide en la tabla una asignación del material, ¿no? De agua. Entonces, para cada uno de los materiales, le vamos a poner OK. Y ya tenemos la superficie o el nivel de la capa del embalse y en el filtro, ¿no? Del agua. Eso es todo. Le damos guardar. Venimos a análisis. ¿Te muestro las coordenadas de nuevo, hija? Sí, las coordenadas les muestro. Esas son las coordenadas. Este de aquí está con 73.5
en X y en 36 en Y. Este es 136, 36, ¿ya? 36. Tiene que estar 36 y 36 a nivel. Hay un error de typeo. Pero como pueden realizar como yo hice, empiezan de aquí, 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 aquí y aquí horizontal y lo proyectan aquí hasta el 137, 36 horizontal y vuelven así, ¿no? Esas ¿Empieza son desde el las filtro, coordenadas. Inge? ¿Perdón? ¿Empieza desde el filtro? Sí, el filtro puede empezar de cualquier lugar, ¿no? De cualquier lugar puede empezar. Pero tienen que volver a cerrar. Si empiezan de aquí, por ejemplo, en este sentido, van por aquí, vienen así y de nuevo vuelven. De nuevo vuelven por el otro lugar del embalse y cierran aquí. En cualquier lugar pueden empezar. Bueno, entonces ya estamos aquí. Le damos análisis calcular, análisis, interpretación. Ese es mi factor de seguridad de presa llena, aguas abajo, ¿no? Esa es presa llena, aguas abajo. 1.95. A ver, vamos a ver. Vamos a anotar aquí en el Excel. Presa llena, aguas abajo, 1.95. ¿Ya? Presa llena. ¿Cómo lo hace, Inge? Sí. Sí, perdón. Ahí está, ¿no? Esa es presa llena. Ahora, como decimos, pues esto cerramos. Vamos a donde cargamos los datos. Ponemos guardar, ponemos archivo, guardar como, es otro archivo. Presa llena, aguas arriba nos falta, ¿no? Presa llena, aguas arriba. Llena, aguas arriba, le damos guardar. Y hemos guardado presa arriba. Entonces le damos en Project Settings de izquierda a derecha. Cambiamos esto, le damos OK. Y también la grilla en Surface, autogrilla, ok. Ya se ha generado esta grilla de aquí. La otra la puedo seleccionar, la que he graficado y borrar. Entonces ya en esta se va, en esta se puede borrar, igual de todos modos no va a calcular ahí. En esta de aquí, empresa llena, ¿no? Análisis calcular, ¿no? Análisis, interpretación, aceptar. Empresa llena, aguas arriba, tenemos 2.955. 2.955. Incrementa, ¿no? El factor de seguridad por la presión, por la acción de la presión hidrostática, que lo que va a hacer es contener más bien la capa del suelo, ¿no? Del talud. Todo esto se está haciendo, bueno, se están anotando y registrando con el método de Bishop simplificado, ¿no? Como saben, pueden cambiar ahí el criterio para el cálculo del factor de seguridad, de la estabilidad del talud, ¿no? Entonces cerramos esto, ya tenemos presa llena. Ahora nos falta descenso rápido. A ver, vamos a ver nuestra guía. Presa llena. Y sí, descenso rápido.
Ya tenemos nuestras cotas. Vamos a... Para esto, para el descenso rápido, no abrimos este archivo, ¿no? Bueno, lo guardamos No sobreescribimos con el archivo que ya tiene el nivel del embalse. Vamos a sobreescribir, abrir el archivo de presa vacía. Partimos de aquí. Y lo que tenemos que hacer, vamos a la guía, es añadir en contornos nuestra línea piezométrica, ¿no? Tenemos que graficar esa sección transversal. Entonces, vamos a contornos, añadir nuestra línea piezométrica. ¿Ya? Y vamos a añadir la línea piezométrica. Empezamos de aquí, venimos aquí, aquí. Y después colocamos este punto. Colocamos este punto y nos toca esta coordenada, ¿no? 59, 79, 24, 39, 7. 59.79, 24.37. Colocamos 59.79, 24.37. Tenemos ahí. Punto generado. El siguiente. 63, 66 en X, 32, 52 y 66 en X, 32,52 y el siguiente es 68, 33, 68 en X, 33, 66 y Y. 68 en X, 33, 66 y así, ¿no? Vamos a ver eso. Sí. Vamos al siguiente punto. Y el siguiente es 76 y a 35, ¿no? Entonces 76, 35, 76 en X, 35 en Y. Estamos ahí. Y venimos aquí. Y ya cerramos. Regresamos. Y le damos OK. ¿Ya? Esa es nuestra línea piezométrica del descenso del nivel del embalse, ¿no? El descenso del embalse va a bajar en ese sentido. Y obviamente por aquí también va a escurrir la línea de saturación a medida que vaya descendiendo el nivel del agua. Una vez que se tiene ya los niveles cargados, vamos a guardar archivo, guardar como. Ahora este es presa descenso rápido, descenso rápido, descenso rápido, presa, descenso rápido, aguas arriba, ¿no? Aguas arriba, ¿ya? Guardar. Vamos a revisar si está en aguas arriba. Sí, está aguas arriba. De izquierda a derecha. La grilla. Vamos a poner la grilla. Surface. Onto grilla. Ok. Ya se ha generado para aguas arriba. Esta lo podemos usar. Y le damos calcular. Ya está el factor de seguridad para presa vacía, perdón, para descenso rápido, aguas arriba. Fíjense que en el descenso rápido es el factor mínimo que puede tener
el talud hacia arriba. Disminuye el nivel del agua, pierde pierden la presión de poros dentro del suelo del talud y se provoca pérdida de la tensión entre las partículas del suelo del talud y se provoca una redistribución de tensiones y se puede llegar a tener un colapso del talud hacia arriba, ¿no? Por eso es que es el mínimo de 1.392. Vamos a colocar aquí. Vamos rápido. 392. Vamos arriba, ¿no? Y el último, bueno, podemos analizar le damos guardar, archivo, guardar como el descenso rápido, pero aguas abajo. Bueno, no va a tener un factor de seguridad menor que el de presas a aguas arriba, ¿no? El talud de aguas arriba. Guardar. Cambiamos el análisis de derecha a izquierda. Generamos la grilla para ese lugar. Y calculamos. $1.99. También pierde, bueno, en realidad esta línea de la saturación o el filtro lo que hace es que no va a haber contenido de humedad. Se supone que no tendría que haber contenido de humedad aguas abajo, ¿no? Es por eso que 1.995 que es el talud, se repite el mismo que de presa vacía, ¿no? Se repite el mismo, ¿por qué? Porque lo que hace este filtro es conducir una humedad a través de la presa hacia aguas abajo, ¿no? Para que no exista filtraciones en este talud. En ese sentido, si es que pierde el nivel del agua o desciende el nivel del embalse, en un descenso rápido, este talud no va a tener problemas, ¿no? Va a ser lo mismo que con presa vacía. Se supone teóricamente que gracias a este filtro, aquí no pasa filtraciones ni tiene contenido de humedad, ¿no? Eso es para los análisis de los estados de carga, ¿no? También podemos introducir cargas sobre cargas distribuidas, ¿no? Podemos poner cargas distribuidas normal un contorno. Por ejemplo, que sean constantes o que sean triangulares en el caso de que vayan a ser, no sé, por decir, presiones hidrodinámicas, cuando se tiene o se quiere considerar la presión hidrodinámica, se podría utilizar esta consideración. Vamos a abrir el presa vacía, vamos a dar guardar. De presa vacía, el de presa llena, perdón. El de presa llena. Obviamente, aquí tenemos una presión hidrostática actuando, ¿no? Aquí tenemos una presión hidrostática
de esta manera. Así, a ver si se nota con otro color. Vamos a poner todo esto. La presión hidrostática actúa perpendicular a la superficie con la que tiene contacto el agua, ¿no? Esa es la presión hidrostática. Cuando queremos considerar una presión hidrodinámica, con la velocidad de las olas, se puede hacer una consideración de que se incrementa en cierto sentido, en cierto grado, es llevar el incremento de una presión hidrostática para la consideración de un análisis estático, para considerar en cierto grado la acción hidrodinámica del agua, ¿no? Es incrementar este triángulo de presiones sobre esta cara. Bueno, para ese caso podríamos utilizar en este efecto una carga triangular, ¿no? Donde la magnitud 1, bueno, le van a dar 0 obviamente, y la magnitud 2 va a depender de la superficie o la profundidad del fluido, ¿no? En este caso, según nuestras coordenadas, vamos a ver, nuestras coordenadas de la presa, si tenemos aquí 15 metros, y aquí tenemos, bueno, el nivel de la presa llena, vamos a ver, llegaba a 36, la cota, 36, tendríamos una altura de 15 a 36 de 21 metros de colma de agua. Entonces, con esta altura de 21 metros podríamos estimar ahí la presión hidrodinámica con el empuje de Westergaard, ¿no? Ahora, también tenemos cargas verticales. Esta carga vertical puede ser constante. Esta puede asumirse en el coronamiento para el efecto de las cargas que se puedan considerar. Podemos colocar una carga de, por ejemplo, una tonelada que vendría a ser ahí, ¿no? 1 kilonewton tiene en este sentido bien, y tenemos, ¿no? Se puede introducir ese tipo de carga, una carga vertical, ¿no? También tenemos cargas horizontales. ¿Verdad? También tenemos cargas horizontales. Se pueden colocar en cierto sentido. Y la asignación de cargas es con un ángulo de inclinación, ¿no? Y aquí se define el ángulo de inclinación. Entonces, y también la opción de determinar un ángulo con una carga con un ángulo con respecto, no a la horizontal, sino también con respecto a un contorno, ¿no? Si quiero colocar una carga en función a este contorno, bueno, pues se coloca ahí, ¿no? Podría ser muy útil en el caso de que se coloque, bueno, un peso de algún revestimiento que no se necesita calcular su estabilidad, pero se requiere introducir el peso del revestimiento, ¿no?
Entonces, para este ejemplo vamos a colocar una carga vertical que sea constante y pongamos ¿están ahí? ¿Me están siguiendo? Perdón. Sí, Inge. Entonces, Sí. vamos a colocar este caso, ¿no? En este caso lo que vamos a hacer es colocar una carga de 1 tonelada y pero tendríamos que colocar para cada uno de los estados de carga, ¿no? Si queremos considerar que va a actuar sobre todos los estados de carga y ver cómo influye esta opción, ¿no? Vamos a colocar OK y le damos desde aquí hasta aquí, ya en el coronamiento, y tenemos los 10 kilómetros. Esto está en presa llena aguas abajo. También se puede colocar una carga sísmica y esa carga sísmica va a depender de los coeficientes ya de aceleración horizontal y vertical. Este coeficiente de aceleración horizontal y vertical, ¿ya? Pero vamos a hacer correr cancel en este estado de carga con esta carga sobre el coronamiento, ¿ya? Le vamos a dar guardar. Vamos a dar guardar. File. Esta empresa aguas abajo, ¿no? Empresa llena aguas abajo. 1.93 con la carga, ¿no? Empresa llena aguas abajo. Con la carga baja 1.93. ¿Ya? Resonar esto. Vamos a abrir el de ya tenemos presa llena aguas abajo, presa llena. Vamos a guardar esto. Abrir presa llena aguas arriba. Abrimos. Añadimos la carga distribuida. Le damos calcular. Y vemos 2.888. ¿No? Disminuye a 2.888. Carga sobre el coronamiento. Vamos, abrimos otro. Presa vacía, aguas abajo. Presa vacía, aguas abajo. No sé si eso aguas abajo. Volvamos añadimos la carga. Una carga pequeñita. Calculamos. 1.988. Eso hacía hacia abajo. Perdón. 1.987. 1.987. Reducción mínimo. La reducción es mínima. Guardamos, abrimos presa vacía. Aguas arriba, ¿no? Presa vacía, aguas arriba. Vamos a abrir esta. Vamos a abrir este.
la carga. Ponemos uno de 10 toneladas para ver cómo la disminuye, pero vamos a calcular. $2.232. Vamos a abrir presa llena. Aguas arriba. Creo que tenemos eso. Sí, nos falta descenso rápido. Descenso rápido. Aguas abajo. Vamos a colocar la carga. $1.987. Creo que la mayor reducción va a tener en el tal ruta va hacia arriba en descenso rápido, ¿no? Así. Vamos arriba descenso rápido. Carga. $1.38. Y con esto ya está realizado el análisis para estos estados de carga. Lo que faltaría el análisis de la carga sísmica, ¿no? Para el sismo se analiza con presa vacía y presa llena. Tenemos aquí un coeficiente de la aceleración sísmica que depende de la zona. Vamos a darle una aceleración de 0.12 de la gravedad y 10% para la aceleración vertical, ¿no? 0.1. ¿Ya? Esto lo obtienen en función de... Disculpe una preguntita. ¿sí? Ingeniero, al agregar la carga sobre la corona, hemos visto que ha ido reduciendo el factor de seguridad. ¿Cómo podemos interpretar eso, ingeniero? Es al ver que están reduciendo los valores anteriormente sin la carga, ¿no? Como tenemos aquí una carga de una presión, esta es la presión. Entonces ahora vamos a los resultados para ver. La gráfica de los resultados, ahí nos va a dar. Vamos a abrir uno que, bueno, este mismo. Fíjense. Lo que analiza el factor de seguridad es comparar este es el peso de la masa de agua, ¿no ven? Todo este círculo de aquí tiene un peso. Ese peso, en función a este punto de este centro, con este radio, y la componente de este peso, vamos a poner aquí con negro, digamos que este sea su centro de masa, y este aspecto se descompone aquí, y se descompone aquí, ¿no ven? Por este 0, 0. Por este peso, esta componente de este peso, por este radio, desde aquí hasta aquí, por este radio, va a provocar un momento, ¿no? Un momento en este sentido. Ese momento lo que va a hacer es tratar de
que se descolapse esta masa de suelo. Toda esa masa de suelo puede llegar a colapsar. Si tenemos este peso actuando aquí, ¿qué es lo que provoca este peso? Otro momento. En función, bueno, si este va a ser el radio, sus componentes van a ser este de aquí y este de aquí, ¿no ven? Esta carga le pongamos con P. Esta carga digamos que va a ser Y. En este sentido estamos asumiendo Y en este sentido X de este giro. Lo pongamos así. Este peso se anula y por este radio, ese peso van a provocar otro momento en el mismo sentido que actúa la masa. Y va a tratar también de que toda esta masa de suelo llegue a colapsar porque le están empujando en este sentido. Un momento. Esto es comparado con ¿qué? Con los esfuerzos cortantes que tenían que sumarse a todo lo largo de la línea de falla. Dependiendo de qué estatus se encuentre aquí, se hacía pajas y se sacaba este esfuerzo cortante multiplicado por este radio, y estos esfuerzos cortantes son los momentos estabilizantes. Perdón, está en el otro sentido. Si el movimiento está en este sentido, entonces el esfuerzo cortante va a estar en el otro sentido, ¿no? Y lo que va a tratar de hacer es estabilizar, ¿no? Es comparar ese factor de seguridad, lo que comparamos, dicho, son la sumatoria de los esfuerzos cortantes, estos esfuerzos cortantes que se tienen aquí, esa sumatoria de los esfuerzos cortantes multiplicados por el radio en cierto grado, dividido entre la sumatoria de los momentos. Vamos a ponerlo así, vamos a ponerlo como los momentos estabilizantes dividido entre la sumatoria de los momentos desestabilizantes, cuando existan más fuerzas, ¿no? Es por eso que este peso está reduciendo el factor de seguridad, porque viene a incrementar este momento desestabilizante, entonces se reduce, ¿no? Si tenemos más denominador, se reduce este factor de seguridad. Esa es la interpretación que tienen que darle, ¿no? Esto lo tienen que saber calcular manualmente, ¿no? El programa lo que hace es ayudar a escoger este radio, ¿no? Fíjense. Ustedes manualmente tendrían que empezar con este punto y decir, este es mi círculo, este es mi radio. Y saco manualmente este factor de seguridad porque es solamente comparar estática, ¿no? Este factor de seguridad es sumatoria de momentos estabilizantes y entre sumatoria de momentos desestabilizantes. Obviamente con las teorías de círculo de falla, ¿no? ¿no? Entonces, considerando el esfuerzo cortante, ¿no? La cohesión y la ecuación del esfuerzo cortante con la cohesión y la ángulo de fricción interna. Entonces, si ustedes escogen esto, bueno, puede ser que haya uno menor, ¿no? Entonces, la teoría nos decía que sigamos buscando. Buscaba otro, calculaba otro manualmente y calculaba otro manualmente. Entonces, el programa lo que hace es darles este valor mínimo. En vez de que ustedes estén buscando, ya realiza el cálculo computacional y tiene mínimo, ¿no? Pero la teoría hemos visto que esto es muy fácil de calcular, ¿no?
lo moroso es determinar dónde está el mínimo, es iterando, ¿no? Realizando el proceso varias veces. ¿Alguna otra consulta? No sé si quedó clara su duda. Pero Sí, gracias, Miguel. los momentos estabilizantes, solo hace un momento Sí. explicó que está usando solamente el talud aguas arriba. ¿El talud aguas abajo no interferiría también? Claro, el talud aguas abajo también tiene que realizarlo, ¿sí? Fíjense, da el mismo sentido. Vamos a abrir, vamos a borrar este, cerrar este. Vamos a abrir uno de talud aguas abajo. Talud aguas abajo. ¿No ven? Ese es el talud aguas abajo. Que lo borremos este. Pero ese es el de aguas abajo, fíjense. Aquí tenemos el peso. Igual el peso de la masa del fluido. Perdón, de la masa del suelo está aquí. Y aquí igual provoca un momento. Ese momento desestabilizante va a estar en este sentido para que se deslice esto. El peso de esta carga sobre el coronamiento igual tiene una componente aquí y tiene una componente aquí. Esta componente es la que va a provocar otro momento desestabilizante. Y el único es la fricción interna del material que a través de la tracción, el esfuerzo cortante es el que trata de estabilizar la masa del suelo, ¿no? Por eso es que este valor de la carga del coronamiento es el que reduce el factor de seguridad también aguas arriba y aguas abajo, ¿no? No va a aportar. El que sí hemos visto que aportaba era la presión, ¿no? Considerando la presión hidrostática en el análisis del talud aguas arriba. Vamos a ver. Aquí tenemos una tabla. Si lo tenemos aguas arriba, fíjense, en presa vacía tenemos 2.32, en presa llena ya incrementa a 2.88. Tenemos más seguridad en presa llena que en presa vacía para el talud aguas arriba. ¿Por qué? Porque analiza, a ver, vamos a abrir presa llena aguas arriba. Este es el de resultados. Vamos a abrir presa llena aguas arriba. Este es las fuerzas van a estar aquí. Resultados. Este es el círculo de falla. El peso va a estar aquí. Tiene su componente aquí y su componente aquí. Este va a provocar un momento desestabilizante. ¿No ven? Hemos dicho que también la componente de este peso, en este sentido, esta componente va a provocar otro momento desestabilizante que va a tratar de que toda esta masa llegue a deslizarse. Pero aquí tenemos la presión hidrostática, ¿no ven? Tenemos la presión hidrostática. Vamos a poner con amarillo. Entonces, se nota, no se nota con naranja. Y hemos dicho que actúa perpendicular, ¿no? Esta es la presión hidrostática. Y este es su componente. O ese es su resultante. Y teóricamente se ubica a 1/3 del ángulo recto de la distribución de presiones, ¿no? Y esta presión hidrostática está generando un momento en este sentido, ¿no? En función a este círculo. Falla, estamos generando. ¿Desestabilizante? ¿Perdón? ¿Esa sería la única fuerza desestabilizante? Estabilizante. Perdón, estabilizante, sí. Estabilizante más las fuerzas de el esfuerzo cortante del suelo, ¿no?
gracias a la cohesión y a la adherencia al material, ¿no? Más esta de aquí, del suelo. Entonces, es por eso que aquí se ha incrementado estos dos momentos, la de la presión hidrostática y del esfuerzo cortante del suelo. Por eso es que aumenta, ¿no? Aumenta el talud agua viva en presa llena, es mayor que de presa vacía, ¿no? Es mayor que de presa vacía. ¿Alguna otra consulta? Y en sismo, ¿no? Estábamos por cargar sismo. Habíamos puesto, venimos aquí en carga sísmica y le damos el valor de carga sísmica. Esto lo calculan en función de la zona. Según los mapas de aceleración sísmica, no solamente el valor de la aceleración sísmica. Y el vertical que le vamos a dar un 10%, ¿ya? Le damos OK. Va. Que se está colgando. Hasta que cargue. Ya está. Listo. Vamos a dar guardar como. Este está sismo. Sismo. Esa llena. Vamos a arriba. Guardar. Guardar. Ya está, ¿no? Fíjense aquí en la parte superior derecha ya ha cargado ahí una imagen, bueno, una pequeña imagen de un espectro, ¿no? Solo es simbólico, pero con los valores que se le está asignando en vertical y horizontal. Damos análisis. Calcular. Demora un poco más, ¿no?
Hasta que calcule, vamos a dejar de compartir un momento para buscar un archivo y mostrarles. Voy a empezar. Recording stopped. Todos y continuamos con el ejercicio. Ya estábamos aquí. Vamos a colocar, a ver si calculó. 1.68, presa llena, aguas arriba. Este es sin sismo con, vamos a poner, cambia estos. Combinamos las celdas. Y sin sismo. Y esto es con sismo. ¿No? Hemos dicho 1.68, aguas arriba, presa llena. Presa llena, aguas arriba, 1.68. ¿A ver? 68.5. Se reduce, ¿no? Considerablemente de 2.88 a 1.68. ¿Esto por qué es? Porque se mueve también la masa de agua y puede llegar a arrastrar, a disminuir la presión y el efecto estático que tenía sobre estabilizante sobre el talud aguas arriba, ya llega a disminuir, ¿no? Y ser, por ende,
contrario. Completen esto, por favor. Completen si lo tienen ahí. Y me dictan los valores de los ejemplos. Lo mismo, añaden sismo a cada uno. Abren cada uno de los archivos. Abren los archivos que se tienen. Por ejemplo, aquí voy a abrir yo presa llena. Aguas abajo. Le añado la carga sísmica de 0.12 y 0.02. 0.12, perdón. Y le damos calcular, ¿no? Le damos calcular y le damos los resultados. 1.41. Abajo 1.48. Está bien, ¿eh? Completen estos dos, por favor. Me dictan. Aquí. ¿Cuánto colocaba en carga vertical? El 10%. Dije presa llena, aguas abajo me sale 1.478. Ya, un momento, estoy guardando un archivito y no hago nota. ¿Cuánto me dijo, perdón? ¿En qué estado de carga? 1.478 en presa llena, aguas abajo. Pues llena aguas abajo. Yo tengo ese valor, me sale 1.418. Yo creo que era otro criterio, ¿no? Estamos con Bishop simplificado, tal vez está con otro criterio de factor de seguridad. Bishop. Sí. Otros valores igual y me sale diferente ahí. ¿No está mal la geometría o diferente la geometría?
De ¿no? repente, un poquito más. Para presa vacía, están haciendo correr. ¿Es solo aguas abajo? De todos los estados de carga. Aguas arriba y aguas abajo. Presa vacía. Y descenso rápido, bueno, no es necesario, ¿no? Bueno, por lo menos no sé, se supone que no se va a provocar ahí, ¿no? Pero de todos modos háganlo correr. Descenso rápido. Entonces, ahora les voy a mostrar alguna metodología. Dije en aguas abajo, presa vacía 1.424. Ya. Ingeniero, ¿Sí? aguas arriba, presa vacía 1.573. Ya. Mientras vayan completando los valores de descenso rápido,
con sismo. Aquí, bueno, les voy a presentar. Este es, bueno, este es un análisis de una presa en Arco. Esta es la acción de la presión hidrostática. Actúa perpendicular en función de la curvatura y en función de la presión, se va variando. Aquí si este tiene doble curvatura tipo bóveda. Esta es la presión hidrostática sobre la cara del paramento aguas arriba, ¿no? ¿Qué pasa en el sismo? Bueno, la presión hidrostática depende de los niveles del agua y de la profundidad, ¿no? Pero ¿qué pasa con la acción sísmica? Debido a la acción sísmica se produce una sobrepresión. Esa sobrepresión puede estar considerada por el criterio de Westergaard, donde la presión va a ser igual a la presión adimensional de Westergaard multiplicado por la fracción de la aceleración sísmica multiplicado por la presión hidráulica que se tiene, ¿no? Este empuje de Westergaard de igual manera va a ser 2/3 de la presión de Westergaard, la aceleración sísmica. Todo esto es la presión, ¿no? Todo esto es la presión. Peso específico por raíz de, en realidad, la presión hidráulica por tonelada por metro cúbico, ¿no? No se puede considerar este empuje pseudoestático de Westergaard, ¿no? Para la acción sísmica. Eso es, se incrementan sismos, por eso que influye en los factores de seguridad. Son las presiones intersticiales. Para las aceleraciones sísmicas, se debe definir la categoría de riesgo a utilizar la edificación. Se debe tener el mapa de aceleraciones sísmicas. Este es el mapa de pseudoaceleraciones sísmicas para periodos cortos. En función a ese valor del mapa de pseudoaceleración para periodos cortos, se incrementa un 10%, un 1% para considerar el máximo de la faja en la que se encuentre. Por ejemplo, si encontramos en este punto, hay que considerar el máximo de la faja en la que se encuentra, el valor máximo. Por ejemplo, si estamos en la faja de 20 y 40, se considera el máximo de esta faja, es decir, 40, y el promedio de la faja siguiente, el promedio de esta faja siguiente va a ser el promedio entre 20 y 40 y 60, que es 50, ¿no? Entonces se hace un promedio entre el máximo de 40 y 50 y va a salir un 45, ¿no? Y a ese 45 se le añade un 1%. Y ese va a ser la aceleración para periodos cortos, ¿no? 0.4545. Luego, con el mapa de aceleraciones para periodos de un segundo, se aumenta 23.6% al máximo de la faja I. Por ejemplo, si estamos en este punto, esta es la faja I, el máximo va a ser 10, este es el máximo de la faja, y el promedio de la faja siguiente, este es el promedio de la faja siguiente, que es 15, se saca un promedio y vamos a tener 12.5. A esto se le añade un 23.6% y tenemos la aceleración para periodos de un segundo 0.15, ¿no?
tenemos que identificar el tipo de suelo. Esto va a depender de la fundación. Si estamos en roca dura, roca, suelo blando, suelos rígidos, etcétera. Zonificamos en función a la zona y a la aceleración para periodos cortos y para periodos de un segundo. Determinamos nuestra celda de aceleración haciendo una interpolación, por ejemplo. En el caso de el valor para periodos periodos cortos de 0.2 segundos, teníamos una aceleración de 0.45, en este caso está entre 0.25 y 0.50. Para, por ejemplo, un suelo C, tenemos 1.2, entonces nuestro factor o nuestro coeficiente es 1.2, ¿no? Para un suelo C que está en nuestro valor de 0.15, es un promedio de 0.10 y 0.20, más o menos 1.65 para periodos largos, ¿no? Ya tenemos nuestras aceleraciones para periodos cortos y para periodos largos de 0.545 de la gravedad y 0.25 de la gravedad, multiplicando el factor por la aceleración, ¿no? Siguiendo con este criterio, se hace la conformación del espectro, ¿no? Nuestro espectro que tiene valores definidos para el inicio de la meseta, el fin de la meseta y la curva de descenso, ¿no? En función a esto y a estos criterios, los valores para inicio de la meseta, final de la meseta e inicio del descenso, se tiene aquí de las aceleraciones obteniendo un valor de un máximo de meseta de 0.36 para nuestra zona, ¿no? Por ejemplo, eso depende de la zona. Y con esto ustedes ingresan, dependiendo de la zona, al programa, ¿no? ¿Cuánto les salió? ¿Cuánto les salió con respecto al descenso rápido? Los valores con sismo. Aguas arriba. Sí. Yo tengo 1.641. Abajo. 1.474. A ver, comprueben estos valores. Y obviamente tenemos en cierto grado algún incremento y en otro... Hija, yo estoy trabajando con una versión 6 y los resultados me varían un poquito a lo que usted saca. Ya, no me interesa, no es mucho, ¿no? En el segundo decimal tal vez. Sí. Ya, pero esos son los criterios, no sé si tienen alguna duda. Inge, disculpe, Sí. si un valor de factor de seguridad fuera menor a 1, digamos, en uno de los cálculos de uno de los taludes, y Ya, el máximo cumpliera, ¿se tendría que modificar el talud? no lo entiendo. El programa Por hace ejemplo, varios cálculos de esto. coeficiente, ¿no ves? Esta tablita me dice que hemos sacado para diferentes casos, ¿no ve? No, en el slide el programa hace varios cálculos del coeficiente para cada capa, digamos. Ya. Si una no cumpliera y el máximo cumpliera, digamos, fuera 2 y el mínimo fuera menor a 1, ¿tendríamos que modificar el talud o lo Se dejamos considera normal? el mínimo, siempre el mínimo. Si es menor a 1 ya está abajo, ya se desliza su talud, quiere decir que por riesgo. No podemos asegurar el máximo quiere decir, lo voy a abrir ahorita, se me cerró el software.
Voy a abrir el software. Ingeniero, el mínimo depende del tipo de suelo. A ver, esperen, lo voy a abrir, les voy a indicar. Les voy a indicar. Vamos a abrir. Abrir. Aquí. Ya. Ustedes me dicen que si este, la consulta es que si este sale menor a 1, ¿no? Si sale, por ejemplo, 0,9, ¿no ve? Sí, Inge. Y si aquí saliera otro, esa es la consulta. Si aquí saliera uno de 3, por ejemplo, esa es su consulta. Sí, Inge. Sale 3. Entonces, este no es el mínimo. La metodología nos dice que tenemos que determinar este mínimo para saber si todo, desde cualquier ángulo de falla, eso quiere decir que considerando desde este punto de vista, la presa no va a fallar. Pero si consideramos desde este ángulo o este círculo de falla, entonces esta masa de suelo sí va a fallar. Quiere decir que esta dirección, este peso de la masa de suelo, en función a los esfuerzos cortantes que tienen aquí, sí falla. Si me da 0,9, ¿no? Si no es 2,88. Si me da 0,9, sí va a llegar a fallar. Pero si considero solamente esto y hago oídos, bueno, hago de la vista gorda de este 0,9 y quiero considerar solo solo estoy considerando que toda esta masa de suelo, analizando que este peso en función de los esfuerzos cortantes, no se desestabiliza. Esta masa no va a desestabilizarse, no se va a desestabilizar. Esto sí, no se va a desestabilizar. Pero sí esta masa de suelo, si está con 0,9, esta sí se va a desestabilizar. Entonces tengo que considerar el mínimo. Ese mínimo considera ese círculo de falla. El círculo de falla representa la masa de suelo que puede llegar a deslizarse. No sé si lo entiendo un poco mejor ahí. Sí, ingeniero. ¿Ya? ¿Alguna otra consulta? Eso sería la cohesión lo que ayudaría a que no se Claro, desestabilice. claro que sí. ¿Cuál es la fórmula del esfuerzo cortante? ¿Cómo se determina ese esfuerzo cortante? Ese esfuerzo cortante que les digo que está aquí. Esos pequeños esfuerzos cortantes, ¿cómo se determina? ¿Mm? Lo hemos visto en la teoría. Recuerden el círculo de la teoría de Mohr-Coulomb. Es el esfuerzo normal más la cohesión multiplicado por la tangente del ángulo de fricción, ¿no? Está aquí en la teoría que hemos visto. A ver, vamos a ver. Esfuerzo normal más cohesión multiplicado por el ángulo de fricción interno. Por eso es que las características del suelo, son las que nos van a dar la cohesión, la garantía para que ese esfuerzo cortante actúe como un momento estabilizante, ¿no? Vamos a colocarlo aquí, creo que es así, ¿no? Más la cohesión por la tangente del ángulo fijo. Vamos a buscarlo. Sí, ese es. Aquí. Aquí está en el slide. Lo hemos visto aquí en la estabilidad. A ver. Aquí está. Fíjense. Ahí están las fuerzas. Aquí está. Vamos a ver. Está aquí.
A ver. Perdón, está ahí, ¿no? Está ahí. Fuerza cortante, cohesión más el esfuerzo normal por la tangente de pi, ¿no? Tiene que ver la cohesión y tiene que ver el esfuerzo normal y el ángulo de fricción interna, ¿no? ¿Qué datos obtenemos? Del suelo, de la cohesión y el ángulo de fricción interna, ¿no? Con esos datos nos va a dar la garantía, o bueno, mayor o menor adherencia o estabilidad en nuestra talud, ¿no? Dependiendo de los datos que introducimos. ¿Qué datos? Bueno, los datos que introducimos al software, ¿no? Al software, a las características de las propiedades de los materiales, estos materiales. Por ejemplo, si yo le disminuyo la cohesión, y si aquí le vamos a disminuir la cohesión, cohesión al núcleo de todo lo que está formado con el núcleo. Ahora tenemos un factor de seguridad. Vamos a borrar este. ¿Ya? De 2.88 y para este valor de cohesión, si le pongo una cohesión de, por ejemplo, 8, es otro material, si conformo con mi presa, con un material malo, ok. Vamos a borrar esta. Calcular. Un material que no es recomendado. Ahí está. Este es el mínimo. Se desliza, ¿no? Mi factor de seguridad es 0.92. ¿Por qué? Porque tiene baja cohesión y el ángulo de fricción interno también es bajo, ¿no? Esa es, me parece la respuesta que estaban buscando, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Ingeniero, ¿el programa bota algún reporte de resultados o una tabla? ¿Qué? ¿Perdón? ¿El programa bota algún reporte de resultados? Claro que sí, vota los resultados. Lo vamos a ver, lo vamos a imprimir todos. También podemos seleccionarlo por franjas. Podemos graficar las franjas. Podemos tener las estadísticas. Bueno, esto no lo vamos a ver. También vamos a ver primero la teoría de las líneas del análisis del, aquí vamos a poner aquí, la teoría del análisis de las líneas de flujo y les voy a enseñar todo, a plotear todos los resultados, ¿ya? Pero el análisis de Groundwater, que es las líneas de flujo, ¿ya? Estas son las líneas de flujo, pero no está habilitado para esto porque aquí cuando hacemos el análisis, Project Settings, aquí tenemos que habilitar, en vez de calcular las superficies de agua, nos vamos a calcular las líneas de flujo, ¿ya? Y lo hacemos con el análisis de elementos finitos. Y ahí generamos ya el tipo de elemento finito y el mallado para la presa. Eso lo vamos a hacer mañana, pero primero vamos a ver la teoría de las líneas de flujo, ¿ya? Después, obviamente, esto lo pueden imprimir. Estas son las bandas con las que se ha calculado. Se puede plotear también esto con colores, lo que representan los diferentes círculos. Estos círculos, estos factores que ven aquí, son los diferentes círculos. ¿Qué más? Ya tienen ampliado mayor de los factores de seguridad, ¿no? De los círculos de falla, en el mínimo, una escala de colores. Esto podemos exportarlo en formato de imagen. Podemos exportar, vamos a ponerlo en
obras hidráulicas, firma. ¿Verdad? Sí, ya lo hemos impreso. Está imprimiendo ahorita. Vamos a esperar, ¿ya? No vamos a presionar. Aquí está volando como PDF. Vamos a poner aquí. Digitar. Vamos a ver ya. Estos son. Bueno, este es los datos, pero nunca no cargado la imagen. ¿No? Ahí está, ¿no? Esa es la imagen que se ha exportado. Esto no carga. También podemos exportar las características de los materiales, todos los datos que estamos introduciendo. Ahí, imprimir, PDF, PDF, aceptar. Lo vamos a guardar en datos. Datos, ejemplo. Ahí están. Esas son todas las características consideradas de las propiedades de los materiales, el cálculo, el tipo de método, las coordenadas, los factores de seguridad para diferentes metodologías, el cuerpo de ingenieros de los Estados Unidos, esto ahí de Morgensen, arriba está la de Spencer, datos del cálculo, ¿no? Los errores que se han presentado, es el informe que arroja, ¿no? Bueno, volvemos aquí, vamos a volver aquí, vamos a volver. Ya tenemos ahí, ¿no? Sí. Eso es lo que podemos obtener por el momento, ¿ya? Por el momento, esos van a ser los resultados y las tablas que pueden obtener. Una vez que llevemos las líneas de flujo, vamos a ver un poco más los resultados que podemos obtener, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Bueno, con esto entonces practiquen. Si tienen algunas consultas, me las hace llegar y el día de mañana vamos a ver presas de, perdón, líneas de flujo. Respecto al proyecto, ya les estoy terminando de cargar, no cargar, ¿no? Determinar
hasta cierto punto en realidad la información que necesitan, ¿no? Si, sin esto no, iban a demorar, hasta, yo les voy a proporcionar los mapas de los índices de regresión normalizada para que puedan determinar y a partir de ello empezar a realizar. El proyecto no va a ser extenso, pero sí tienen que dedicarse a partir del día de mañana y yo les voy a tratar de hoy día terminar para todo el periodo de estudio los índices de regresión normalizada y ya explicarles el día de mañana, ¿ya? Tengan paciencia y entonces, si no tienen alguna consulta, nos vemos el día de mañana. Les doy la palabra. Bueno, hasta mañana.